Juan Raúl Ferreira, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto. Tenemos, claro, la elección nuestra salpica por todos lados con tanta intensidad, como debe ser, que hace que de pronto algunos temas de carácter internacional no ganen la atención como hubiesen ganado en cualquier otro contexto. Las elecciones argentinas, sin ir más lejos, si no hubiera sido el mismo día, estaríamos hablando una semana antes, una semana después y otra semana después también, ¿no? Sin embargo, medio como que, quizá porque el resultado estaba, entre comillas, un poquito visto, y porque coincidieron con las nuestras, no tuvieron el centro de atención que en otras circunstancias hubieran ganado, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda. Las elecciones de Argentina vienen respondiendo a dos realidades, me parece a mí. Una muy local, que es el advenimiento de Macri después de un gobierno, de tres gobiernos Kirchner, ¿no? Uno de Néstor y dos de Cristina. Durante el primero de Cristina fallece su esposo. Pero más allá de las consideraciones estrictamente locales, es evidente que Macri despertó una cantidad de expectativas como una cosa renovadora, como una cosa nueva, etcétera, etcétera, pero aplicó un modelo que lo llevó a tener que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que trajo consecuencias no solamente económicas, financieras, políticas, sino en el terreno de las cosas políticas que trajo una ola de protestas sociales, yo diría la más tenue de aquellos países que se levantaron a protestar algunos paquetes de acuerdos con el fondo. Tenemos dos casos en la región muy complejos de cómo se han dado estas protestas y cómo han reaccionado los gobiernos. El primer caso fue el primero de todos, en Ecuador. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, es una situación curiosa. Estamos viviendo un momento curioso en la región, curioso. El presidente Lenín Moreno llega al poder como candidato del oficialismo, pero luego empieza a condenar todo lo que se hizo en los años anteriores por parte del presidente Correa. Claro. Uno se pregunta, pero ¿y si él estaba tan en contra? ¿Por qué era vicepresidente de la República? ¿Y por qué fue el candidato de Correa? Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, la gotita, siempre hay una gota que desborda el vaso. Después uno ve que esa gota que desborda el vaso no es la que motiva las protestas, sino la que literalmente desborda el vaso. Por ejemplo, la reforma de pasividades en Ecuador, que venía acompañado de lo que en Ecuador, en la jerga política interna, llamaron el paquetazo, que era el conjunto de medidas que aplicó condicionadas por el Fondo Monetario. Bueno, empezó por las pasividades, siguió por las poblaciones indígenas que dijeron, bueno, basta de neoliberalismo, y terminó en algunos momentos en algo que se parecía mucho a una guerra civil. Es decir, el gobierno se tuvo que retirar por primera vez en décadas, había sido un antecedente histórico, se tuvo que retirar de Quito e instalar en Guayaquil. Luego quiso volver a Quito y se tuvo que volver a ir a Guayaquil. Es decir, el gobierno no podía funcionar en la capital del nivel de protesta social que había. Bueno, después ahí hay una información que nunca ha sido confirmada oficialmente, que el presidente Lenín Moreno llega a largar la toalla, se va a la base americana que hay en territorio ecuatoriano y prácticamente pide una suerte de asilo político. Esta información viene de fuentes muy certeras, muy cercanas al presidente, pero nunca ha sido confirmado pública y oficialmente. Y la embajada americana lo convence de que se quede para evitar el regreso de Correa, pero le acepta el Fondo Monetario empezar a negociar de cero y retiran el paquetazo. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, ¿no? Acá voy a dar una opinión muy personal. Cuando un presidente dice estas medidas son justas, son necesarias porque el país las necesita, y las retira 10 días después por la protesta social, y en el camino quedan una docena de muertos, y yo creo que el presidente que hace eso se tiene que ir.
Es una opinión muy personal y polémica y discutible, pero digo, ¿con qué autoridad moral? Porque no basta para gobernar un país la legitimidad jurídica, hay que tener legitimidad social, hay que ser viable, hay que ser aceptado, hay que poder gobernar el país para el cual se tiene legitimidad jurídica en paz. Bueno, yo me imagino con qué cara el presidente dice, bueno, ¿saben una cosa? Tenían razón. El 100% de las medidas contra las que protestaban, las saco. Pero yo hace una semana dije que era imprescindible, claro, que el país no podía seguir viviendo. Y en el medio, nadie le devuelve la vida a esos 12 y a los miles de heridos que hubo en el Ecuador. En Chile ocurrió una cosa bastante parecida. En Chile, el tema que desbordó el vaso fue la suba del precio del boleto. Claro. Pero obviamente la gente no salió a protestar. No, hay una síntesis que me parece perfecta, la citaba el otro día. Hemos traído a tanta gente para hablar del tema. Felipe Monestier, a su vez citando a un colega suyo chileno, no son 30 pesos, son 30 años. Exactamente. Bueno, es una síntesis perfecta de como tú dices. Yo a un colega tuyo en un programa, creo que en ese momento no estabas participando, decía, pero ¿alguien puede creer que no es una cosa organizada del exterior? Y no, y sí, yo creo, sí. Es decir, que sean 30 al mismo tiempo no quiere decir que la gente se hartó y salió, y en el mundo de hoy las comunicaciones son muy rápidas, uno tomó una estación de subte y al ratito lo tomaron 30 más. No, bueno, en realidad la tesis de este periodista quedó desmentida por la realidad, porque acá fue más chocante. No, pero perdóname, Juan, fue gracioso o penoso, no sé, ver como el presidente Piñera, después que salió a decir radio, sale a decir, en la dirección del que decía, disculpas. Sí. Le erramos, estuvimos mal, dejamos durante años a muchos marginados, ¿verdad? Piñera, ¿no? Cita a Benedetti. Y mientras Piñera decía eso, había acá periodistas que decían, esta es una confabulación de cubanos y venezolanos. Loco, Piñera está pidiendo disculpas. Y es decir, cuando el cretino te sale útil, ¿eh? Sí. Y no hay con qué darle. Bueno, tú lo has dicho. Yo no sé quién está. Yo estoy hablando de pero gente que apuntaba, dice, pero loco, en esa escuchá dirección. Que estás defendiendo. Sí. El que está defendiendo está diciendo que la macaneó. Lo más duro, a mí me parece, de esa aclaración de Piñera, que fue muy importante para incluso el juicio que tenga que hacer la historia de esos episodios, pero para mí lo más duro fue el contraste enorme de lo que había dicho exactamente 24 horas antes. Y también, yo en el caso de Piñera, creo que lo correcto sería que renuncie. A ver, un día sale Piñera y dice, señores, estamos peleando contra bandas asesinas y criminales organizadas en el exterior por los gobiernos de tal y cual país y la isla de las Antillas, y bueno, Cuba siempre, si no es con Cuba no hay conspiración. Bueno, y vamos a responder con todo el peso de la ley, porque estos son sectores minoritarios, irresponsables, En el medio, que hoy ya no se puede hablar ni con las moscas porque te graba alguien, la esposa de Piñera sale diciendo que son alienígenas, que están... vamos a tener que ceder alguno de nuestros privilegios. Sí, vamos a tener que ceder alguno de nuestros privilegios. Ahora, 24, no una semana después, 24 horas después, pero cuando ya había varios muertos, y muchos heridos, sale Piñera. ¿Qué credibilidad le puede quedar para terminar una gestión? 24, no a los 2 días ni a los 3, 24 horas después sale Piñera en el tono que tú dices. Sale a pedir perdón, a decir que la gente tiene razón, que van a empezar a rever las medidas, también eran medidas acordadas con el Fondo Monetario, y que en realidad no era exacto lo que había dicho, no uso estas palabras, el día antes, que eran una banda de asesinos y criminales del exterior, sino que se habían olvidado del tema de la equidad, se habían olvidado de la gente,
que no habían tenido en cuenta la necesidad de redistribuir el ingreso y que no bastaba con crecer, que además había que redistribuir. Bueno, todo esto para poner en contexto de la región. Ahora, al mismo tiempo, como es vecino y como todo parecía indicar lo que se dio finalmente, que es el triunfo de la oposición en Argentina, así como yo me atrevo a decir que creo que sería sano para las instituciones democráticas que el presidente del Ecuador y el de Chile renunciaran, en Argentina la situación es distinta. Creo que en Argentina el cuidado que tuvieron tanto el presidente saliente, y que están teniendo, el presidente saliente como el presidente entrante, de evitar mandar señales de alto riesgo para el exterior que disparen el dólar, que tuvieron que ponerle un cepo, como bueno, las calificaciones, las calificadoras internacionales, la posibilidad de captar inversiones extranjeras, etcétera. Argentina tiene una tradición, mucho más de que lo que los uruguayos a veces nos damos cuenta, de gobiernos que no terminan su mandato. Uh-huh. Y Macri pasó a ser del chico bueno de la película a un candidato que corrió serios riesgos de no llegar a entregar el poder, de tener que interrumpir su mandato. Esto, curiosamente, los más jóvenes sobre todo se están acostumbrados a ver otra cosa, pero el primer presidente de la historia de Argentina que terminó su mandato fue Menem. Exacto, Carlos Saúl Menem. Fue el primero en terminar. Y terminó 2 mandatos por falta de uno, porque se reformó la Constitución. Claro, en mitad de su primer mandato hizo el Acuerdo de Olivos con Alfonsín. El Acuerdo de Olivos que se reformó incluía la reelección. Una reelección. Pero antes, algunos por voluntad propia, por esto que decíamos recién, no basta la legitimidad legal. Alfonsín fue consciente de que él tenía legitimidad constitucional, pero después que ganó Menem, la hiperinflación era tan tremenda que los pocos comercios que abrían no te vendían las cosas. Yo estaba justo de luna de miel en Argentina, me acababa de casar. Y estuvimos en Bariloche y me acuerdo que nos llamaba la atención. Pará, Juan Raúl, pará, que acá te tengo que meter un freno. Contaste el otro día que te fuiste de luna de miel a Bolivia. Bueno, es verdad. ¿Cuántas lunas de miel? 2. No, porque Santa Cruz de la Sierra. Te lo digo peleándote porque somos amigos y además porque yo siempre cuento, para darme dique, que tuve 3 lunas de miel. Porque después que nos casamos tuvimos 3 viajes y a todos le llamamos luna de miel. Nos casamos en una casa que se alquila de esos efectos porque iba a ir mucha gente porque no había ceremonia religiosa, al lado del registro civil. Y de ahí nos fuimos a Buquebus y nos fuimos a Bariloche unos días. Que me acuerdo que los canales de televisión te hicieron una nota a vos y a tu ex esposa. Sí. Que querida amiga además, ¿no? Sí. Para mí sigue siendo, no sé para vos. No, para mí también, claro, la madre de mis hijos. Bueno, nos llevamos muy bien. Querida amiga, que le hicieron una pregunta y se puso nerviosa y como que no supe. Vos dijiste, es que ella no está acostumbrada a la cámara, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Me acuerdo, yo, un muchacho que prendió la tele y te vi, ¿no? O sea, fue tal cual. Bueno, esa noche no fuimos, pero después de regreso nos fuimos a Santa Cruz. Y fuiste a Buenos Aires y no te vendían los productos. En Bariloche no nos vendían los productos. Entonces uno dice, ¿por qué? Y dice, bueno, porque yo le vendo este suéter a 100 pesos, estoy inventando una cifra y un objeto, pero de repente yo no sé cuánto me va a salir reponerlo. De repente cuando lo quiero reponer me sale 200. 1.500, claro. O 1.500. Entonces, ante esa hiperinflación tremenda que paralizó el mercado interno totalmente, Alfonsín, que dijo, yo tengo legitimidad constitucional y naturalmente el periodo era por 6 años y faltaban todavía 6 meses porque antes entre la elección y el cambio de gobierno pasaba un periodo más largo. Bueno, Alfonsín se dio cuenta que no era bueno para el país que se quedara y hizo asumir a Menem inmediatamente después de la elección. Pero con eso quedó consagrado que Menem fue el primer presidente que
terminó, No, claro, no porque uno, sino dos mandatos asume un poquito constitucionales. antes, por lo que acabas de decir, termina su mandato y de hecho él es continuador de su segundo mandato. Pero el segundo mandato le entrega la banda presidencial a quien después le sucedió, ¿no es cierto? Claro. Que fue de la Rúa. Claro, Menem le entrega la banda de la Rúa, que no termina su mandato Exacto. presidencial, y viene un periodo en el cual en un día Argentina tuvo 9 presidentes, hasta que termina Rodríguez Sá, que también queda unos poquitos días, y después el presidente Duhalde, que es el que maneja la transición hasta el advenimiento de Kirchner. Y bueno, y desde entonces... En una elección que, recordemos, no tuvo segunda vuelta, porque Carlos Saúl Menem, que había sido el más votado en la primera vuelta, pero bueno, con cero chance de ganar, no se presenta a la segunda vuelta. No se presenta. Por lo tanto, ahí se plantea también un tema jurídico. ¿Puede un presidente decir no me presento a la segunda vuelta cuando la Constitución manda que sí? Ahí es un tema complicado. Es dueño de su investidura el presidente, pero el hecho es ese, que el propio Menem, que es el único paréntesis, porque después lo sucede otro presidente que tampoco termina. Entonces, con esta tradición de gobiernos inconclusos, había un gran temor, y yo creo que como cuando Argentina estornuda, nosotros nos resfriamos, y con los problemas que estamos teniendo con Brasil, que además está interviniendo indebidamente en nuestros asuntos internos. ¿Te referís a las declaraciones de Bolsonaro? Sí, yo te recuerdo que esas declaraciones además no deben sorprender a nadie, porque cuando se reunió el Parlamento del Mercosur, el diputado que lo representó, la reunión fue acá en Montevideo, también proclamó, no solamente en Uruguay, sino en cada país, quién era lo que él llamó el socio político de la derecha de Bolsonaro. Términos que utilizó el diputado. Y en Brasil están pasando cosas tremendas. Yo tengo la suerte, un raro privilegio, de ser muy amigo del arzobispo de Curitiba, Monseñor Peruso, y estamos prácticamente en contacto permanente, y uno mira la televisión y parece que en Brasil no ocurre nada, salvo cuando dice alguna cosa estruendosamente crítica a Bolsonaro y le paran el carro los propios militares y quienes lo rodean, pero sobre la vida cotidiana y las ejecuciones sumarias no sale absolutamente nada en los grandes medios de difusión. Uh-huh. Y yo tengo una tendencia, yo le creo al cardenal Peruso. Y bueno, ya que hablas de Bolsonaro, cito como fuente, distintas agencias internacionales hablan del asunto, en este caso cito Página 12, porque de Jair Bolsonaro, si bien se ha informado, me parece que bastante, el apoyo explícito que le dio a la candidatura de la calle Pou, también es cierto que en las últimas horas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió a los gritos contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco. ¿Se acuerdan, no? El crimen que aún está impune. El Jornal Nacional de Televisión Globo sostuvo, en base a una filtración de la investigación, que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Río donde vivía Bolsonaro, ahí en Barra de Tijuca. Eso lo agrego yo porque estuve hace poco en el marco de la Copa América, diciendo que visitaría al entonces diputado y precandidato presidencial. El reporte se basa en declaraciones de un portero del complejo que afirmó igualmente que siguió por cámara el vehículo que se dirigió en realidad a la casa de otro habitante del lugar, el ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a su chofer Anderson Gómez. Según el jornal, el portero dijo que fue el señor Jair quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en el video. Esto lo subraya hoy Página 12. Un dato que llega de Brasil. En todo caso, creo que si Bolsonaro tiene su favorito y lo explicita, debe pasar lo mismo en Argentina, pero creo que Fernández se va a conducir con mucha prudencia. Pero yo sí recuerdo, Juan, acá me tenés que ayudar un poco.
el último día antes de la elección, creo recordar incluso que fue un sábado, pero ponerle que fue un viernes, el canciller de la República señaló, ojalá que las encuestas se equivoquen, ¿no es cierto? Aludiendo a que se daba como probable ganador de las elecciones Jair Bolsonaro. Yo recuerdo que en ese momento un montón de voces se alzaron y de verdad yo quiero decirlo, desde mi lugar, desde mi mirada republicana de las cosas, me pareció que con razón, en el entendido, a ver, que quede claro, yo no quería que Bolsonaro gane las elecciones, no saco la pata del lazo, ¿se entiende? Pero tú no sos canciller. Creo que es una mala noticia no para Brasil ni para la región. No creo que sean buenas noticias para el planeta en el que vivo, que Brasil sea el presidente Bolsonaro, que en Estados Unidos sea Trump, ese tipo de cosas. Del mismo modo que dije, motivo por el cual se enojaron muchos amigos míos, imagínate decir que yo entendía que era una buena noticia que Obama fuera presidente de Estados Unidos, ¿no? Y acá mis amigotes me ¿qué el imperialismo? Yo decía, pero si no sabemos distinguir las cosas, claro, si no tenemos esa capacidad, le vamos a dar el bizcochazo políticamente cada mirada que hacemos. Es mejor que Estados Unidos sea gobernado por Obama que sea gobernado por Trump o por Bush. Esa es mi opinión. Puede o no ser compartida. Y lo mismo Brasil. Yo la comparto. Y digo, yo prefiero que Brasil sea, para que nadie se asuste ni nada, digo, Fernando Henrique, lo prefiero en la presidencia de Brasil que Jair Bolsonaro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sé distinguir las cosas. Ahora bien, sí, lo que quiero terminar de decirte es esto para conocer tu opinión. Cuando dijo eso el canciller, yo escuché muchas voces, la inmensa mayoría alineada en el que podríamos llamar hoy el arco opositor del Uruguay, ¿verdad? Señalando que era impertinente, improcedente, que no correspondía, que no debía el Uruguay meterse en asuntos de otras naciones. Y yo digo, si ahora Bolsonaro dice esto, esas mismas voces, ¿no deberían estar diciendo eso? Gracias, flaco, pero no corresponde. Por esto, porque lo dije el otro día con el canciller. Porque si no, el que se desacredita es el sistema político que dice una cosa, según de dónde venga, y otra cosa, o se hacen los chanchos rengos, si viene de otro lado. Sí. Yo coincido contigo, en primer lugar. O te enojas siempre o no te enojas nunca, eso es lo que quiero decir. Sí, yo los dobles discursos me incomodan mucho, ¿no? En política exterior, además, generan un daño muy grande, porque generan un precedente de poca credibilidad. Entonces yo creo que en esto hay que ser consecuente. Es exactamente como tú decís. Yo creo que fue quizás un desliz inadvertido, pero que no estaba bien que el canciller hiciera el más mínimo pronunciamiento sobre quién prefería que ganara en el Brasil. También es cierto que se puso el grito en el cielo y era muy tímido lo que dijo el canciller comparado con lo que ha dicho Bolsonaro ahora, que manda a un diputado a decir que hay un club de la derecha que son Macri, Bolsonaro y el doctor Lacalle Pou. Termina de decir eso el diputado y dice, viva, está colgado en internet para los que lo buscan en YouTube, dice, viva Bolsonaro, viva Macri, viva Lacalle Pou, viva la derecha de América del Sur. Bueno, después vienen las declaraciones de Bolsonaro. Entonces yo digo, yo estoy de acuerdo contigo, los que pusieron el grito en el cielo, que yo comparto que fue poco procedente, cuando el canciller dijo lo que dijo, seguro, por venir de un canciller, bueno, ahora tendrían que decir, bueno, un presidente no puede decir... Y mucho más si viene un presidente de la República. Es curioso porque da la impresión de que es algo institucionalizado, porque si no, uno tendería a pensar, no me quiero meter en política interna, pero digo, uno tendería a pensar que en tanto ambos han reconocido que hay una relación personal previa y que el candidato favorito o más amigo o más cercano a Bolsonaro fuera Manini, ¿verdad? Porque ya se conocen, han aparecido fotografías juntos, etcétera. Sin embargo, él toma partido, aún en esa interna de quienes van a ser luego aliados en la segunda vuelta. Bolsonaro toma partido y dice, no, es Lacalle Pou mi candidato. Bueno, yo me imagino, me pongo en los zapatos del presidente electo Alberto Fernández, y él debe estar deseando, yo acabo de, me alegro de que no lo diga, pero él debe estar deseando que acá continúe el gobierno, porque si él va a tener una relación tan fría con Brasil,
que Brasil apostó a Macri y lo dijo públicamente. Sí, también. Entonces, a la rivalidad tradicional de Brasil y Argentina, Uruguay acá tiene una gran posibilidad de futuro de volver a ser el fiel de la balanza. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que es poco astuto que ningún candidato, me refiero tanto a las expresiones estas de que se habría generado un club, ¿verdad?, como a las expresiones del canciller, como a cualquiera que lo diga. Yo creo que el gran papel del Uruguay es guardar silencio sobre lo que está pasando en Argentina y en Brasil, y luego poder tener una independencia relativa de ambos países que le dé credibilidad para ser el fiel de la balanza entre los dos grandes. Uruguay, si pesa cuantitativamente por su territorio, por su población, por su capacidad productiva, está frito. Es un país tomador de precios, como se suele decir en términos económicos. Uh-huh. Es decir, no influye su oferta y su demanda en los precios internacionales de las commodities. Entonces el Uruguay tiene que mantener la mayor neutralidad posible para ser creíble y muchas veces laudar los enfrentamientos que en el seno del Mercosur o simplemente entre los dos países con los cuales tenemos frontera, Uruguay puede ser un fiel de la balanza que lo ponga en una situación de mucho privilegio para negociar económica y políticamente en la región. Juan, tenemos que hacer el esfuerzo, vos y yo, para hablar del libro que paradójicamente, vos que venís todas las semanas, aún en este programa no hemos hablado del libro, vamos a agendarlo para hacerlo, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias, yo Juan. Aprovecho para pasar un chivo, que es que mañana jueves a las 19:45 en la quinta Feria Internacional del Libro en la ciudad de Piriápolis, uh-huh, en el acto inaugural, 19:30 en el Hotel Argentino de Piriápolis, se va a presentar, para mí es un honor y una distinción muy grande que sea en el acto inaugural, se va a presentar el libro allí. Bien, y ya que estamos hablando del libro, y una cosa no quita la otra, porque es un poco antes, a las 4:30, mañana, escritores a mano. Mirá con qué autores, Juan. Antonio Ladra, autor de Daniel Martínez, La carrera del ingeniero, y Esteban Leonís, autor de La calle Pou, un rebelde camino a la presidencia. Con ambos autores... Autores de balotaje. Ahí va, autores de balotaje, autores de segunda vuelta. No de segunda categoría, de segunda vuelta. Gracias, Juan. Ya volvemos con La Mañana en Camino.